Hola chicos, bienvenidos a este tercer y último vídeo sobre la Edad Media en el que vamos a repasar la evolución de los reinos cristianos. Empezamos en el siglo VIII, después de la invasión musulmana, en la que en el norte de la península se refugian pueblos de esta zona junto con algunos de los visigodos derrotados. Ahí empiezan a formarse los primeros reinos y condados que después darán lugar a los reinos importantes de la península. En el mapa que tenemos en el libro podéis ver mm, estos pueblos al principio. Reino asturleonés, que luego junto con Castilla formarán el reino de Castilla, Pamplona, Aragón y los condados catalanes, que se unirán también en el reino de Aragón. En el siglo XI se producirá una expansión de estos reinos coincidiendo con el declive del califato de Córdoba. Estos reinos serán Castilla, Navarra, Aragón y Portugal, y en cambio Al-Ándalus quedará reducido solamente al reino de Granada. En este mapa podéis ver las fronteras hacia el año 1270, en el que solamente queda como reino musulmán el de Granada. En 1492, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se unirán, serán los llamados reyes católicos, y terminarán derrotando y expulsando a los musulmanes de toda la península. Durante esta época de expansión, las tierras conquistadas a los musulmanes serán repobladas con cristianos venidos del norte, pero también con los llamados mudéjares, que serán los musulmanes que se mantengan en sus tierras, pero conservando su religión y sus pertenencias. Continuamos ahora comentando cómo era la sociedad cristiana de esta época, que era una sociedad estamental, es decir, que estaba dividida en varios grupos sociales llamados estamentos y que venían definidos por el nacimiento de las personas. Es decir, que era muy difícil pasar de uno a otro. Los estamentos eran tres: la nobleza, el clero y los campesinos, al principio de la Edad Media. La nobleza y el clero pertenecían al grupo de los privilegiados. Aquí vemos en la cúspide de la pirámide, en la cima, porque eran los que tenían privilegios. En cambio, los campesinos, que eran la mayoría, no tenían ningún tipo de privilegio. Pagaban impuestos y tenían que servir a sus señores, fueran nobles o clérigos. Los señores vivían en castillos o en monasterios y se llamaban feudales porque vivían en un feudo. Un feudo eran las tierras que rodeaban a ese castillo o a ese monasterio y se les entregaba por sus victorias en las batallas. En esas tierras las trabajaban los campesinos y lo hacían a cambio de protección. En cambio, a partir de los siglos XI y XII, además de estos feudos y de estas zonas agrícolas, también empiezan a crecer las ciudades. En ellas viven artesanos y comerciantes que forman un nuevo grupo social, que se llama burguesía. También pertenecían a los no privilegiados. Los burgueses se llaman así porque vivían en el burgo, que significa ciudad. En estos burgos, en estas ciudades, los artesanos se organizaban en talleres por barrios o por calles. Y a estos grupos organizados de artesanos se les llamó gremios. Para terminar, vamos a hacer un breve repaso por los dos estilos principales del arte cristiano en la Edad Media. Por un lado, el románico, que nació en esos primeros núcleos cristianos del norte de la península y se caracterizaba por muros anchos, por iglesias no demasiado altas, torres, campanario con muros de piedra y ventanas pequeñas, de medio punto y la bóveda de cañón. Al final vemos un edificio bastante pesado, pero que también tenía un sentido defensivo, ya que en él se refugiaban los campesinos cuando había un ataque. Por otro lado, a partir del siglo XIII, el arte evoluciona hasta el llamado gótico, en el que en este estilo las paredes ya no son bajas y anchas, sino que son más bien estrechas, altas y esbeltas, con numerosas vidrieras que dejan pasar la luz para tener una iglesia muy iluminada. El arco es el arco apuntado, termina en punta, y la bóveda es de crucería. Ya no hay un sentido tan defensivo, sino que el sentido de estas iglesias, son mucho más de belleza y estéticas. Y aquí terminamos con este breve repaso a los contenidos de la unidad de la Edad Media. Ahora os toca a vosotros trabajarlos y estudiarlos.